Continuamos con la serie de exposición acerca de la salvación. Nunca debemos dejar de predicar el Evangelio. Ni siquiera podemos presumir de que ya lo conocemos, porque predicar el Evangelio justamente significa anunciar las buenas noticias del reino de los cielos, y la debemos anunciar siempre. El problema es que muchas personas subestiman el Evangelio y piensan que es el primer mensaje que necesitas escuchar para comenzar a ser cristiano y después ya no. Y ese es un grave error. Debemos, si es posible, todos los días recordar el Evangelio, escuchar el Evangelio, meditar en el Evangelio, predicar el Evangelio. Porque es justamente las buenas noticias, no de este mundo. Nadie en este mundo tiene una buena noticia para dar. Vino Jesucristo del reino de los cielos y trajo buenas noticias. Y hemos aprendido el miércoles pasado acerca de la salvación. Y estamos viendo acerca de la salvación en 3 etapas. La salvación planificada, la salvación consumada o lograda, que es lo que vamos a ver hoy, y luego vamos a ver la salvación aplicada. Porque si bien es cierto, uno puede decir, sí, yo soy salvo, pero aún estamos aquí. Aún no vino Cristo, aún no estamos glorificados. Y hasta que eso no suceda, no podemos decir de que ya está totalmente consumada la salvación, sino más bien que estamos siendo salvados. Y es importante que podamos nosotros entender que nosotros, al ser una iglesia que confesionalmente somos una iglesia trinitaria, porque creemos en un Dios, el único Dios que existe, que es Dios en 3 personas, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. La salvación, según la Escritura, es de Dios. Dios es el que salva. No somos nosotros los que logramos la salvación, sino es que Dios es el que salva. Y nuestra salvación es trinitaria, porque aplicando estas 3 etapas a la salvación de Dios, podemos entender lo que vimos el miércoles pasado, que la planificación de la salvación es del Padre. La salvación planificada es del Padre. Por eso es que Jesús, cuando vino a este mundo, Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino de mi Padre, el que me envió. Y Él vino a cumplir algo que había sido planificado por el Padre. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Antes de la fundación del mundo. O sea que Dios Padre, antes que el mundo exista, antes que todo exista, Él determinó salvar a un número de escogidos, que solamente Dios lo sabe. Y ese número de escogidos es inalterable, no se puede ni añadir ni quitar. Tampoco podemos decir nosotros de que somos un pequeño pueblo muy feliz, porque la visión de Juan ve millones de redimidos por la sangre del Cordero. Pero lo que sí podemos entender nosotros es que la Biblia nos enseña que Dios, el Padre, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y Dios había consumado esta salvación, el Padre, cuando Él planificó esta salvación, porque es lo que le iba a dar mayor gloria. Y por eso es que hemos visto el miércoles pasado que hay una elección de un pueblo antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo, el Hijo, fue escogido para ser el Cordero de la propiciación antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, y podemos ver nosotros de que esa salvación ya está consumada, totalmente terminada. Ahora, todo esto estaba, según la Biblia nos revela la Escritura, planificado por el Padre.
Esto es como que nosotros queremos planificar algo. Por ejemplo, planificamos de aquí para las vacaciones de enero viajar a algún lugar y conocer algún lugar. Entonces nosotros empezamos a hacer un plan y elaborar un plan, a dónde queremos ir, qué lugar queremos conocer, dónde vamos a hospedarnos. Y hacemos todos estos cálculos y vemos todas las cosas que hacen falta para que se concrete. Podemos decir a nuestra familia, decimos, bueno, ya tenemos nuestras vacaciones listas, planificadas, pero todavía no está concretada, no se ha logrado, ¿sí? Que hay que esperar, que llegue el tiempo, ¿sí? Que llegue el tiempo. Justamente en Gálatas, capítulo 4, el apóstol Pablo habla de que hay un tiempo donde se iba a comenzar a lograr esta salvación. Gálatas capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Si habla de Dios y habla de un Hijo, ¿quién es ese Dios que envió al Hijo? El Padre. ¿Por qué el Padre envió a su Hijo? Porque es el Padre el que había planificado desde antes de la fundación del mundo cuándo iba a ser concretada esta salvación, cuando llegó el tiempo. No vino al otro día que Adán y Eva pecaron. Podría haber sido, ¿no? Y se solucionaba tantas cosas. Pero no es así. Vino cuando Dios, el Padre, había determinado en qué tiempo iba a venir. Jesús no nació cualquier día, no vino en cualquier año o en cualquier etapa, no vino a cualquier lugar del mundo, vino a un lugar señalado porque estaba planificado, anunciado, profetizado de que iba a cumplirse lo que el Padre había hecho. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre envió a su Hijo e incluso dice cómo, nacido de mujer y ¿qué más? Nacido bajo la ley. Esto está profetizado 600 años antes de que venga el cumplimiento de la fecha que iba a nacer Jesús. Ya el profeta Isaías había profetizado que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un niño. ¿Se entiende? ¿Por qué es que los profetas podían hablar desde mucho tiempo antes? Porque esto ya estaba, ¿cómo? Planificado. Así que ninguno de nosotros estamos aquí por un accidente, ni por un error, ni por una necesidad que nos pasó y entonces comenzamos a ir a una iglesia a buscar de Dios, de Cristo. Todas las cosas están planificadas por Dios. No sé si a usted le emociona saber esto, pero a mí sí, me entusiasma tanto. De que Dios planificó todas las cosas. Pero ¿para qué lo envió? Dice el versículo 5. Para que redimiese, ahí está la misión que el Padre lo envió al Hijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, que lo que hizo el Padre con el vino el cumplimiento del tiempo es enviar al Hijo para lograr o consumar la salvación que estaba planificada. Cuando venga el día de que tenemos que viajar en nuestras vacaciones y vamos a disfrutar de cada lugar, de cada cosa que habíamos planificado, hoy tenemos nosotros computadoras y podemos ver por internet las imágenes del lugar donde quisiéramos ir. Y cuando llegamos a ese lugar decimos, sí, esto es lo que quería, esto es lo que había visto, esto es lo que había planificado. Y cuando estamos allí podemos decir, estamos de vacaciones. ¿Sí? Bueno, es maravilloso lo que Dios el Padre planificó.
Y la palabra maravillosa para este asunto queda muy, muy escaso de explicación. Porque no nos alcanza esa palabra para decir cuán maravilloso es. Pero es extraordinario. Ahora, es mucho más maravilloso la forma en que se concretó. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 dice el versículo 14, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La única forma en que nosotros podemos maravillarnos y gloriarnos es en la gloria que hay en la cruz. Porque ¿qué pasó en la cruz? Allí se consumó, se logró, se concretó lo planificado por el Padre, esta salvación. Así que primeramente vamos a ver como una introducción a lo que nos toca hoy, la salvación consumada, entender que después del mismo momento que Adán pecó, junto con Eva, su mujer, y fueron expulsados de la presencia del Señor, destituidos de la gloria de Dios, caminando errantes bajo la culpabilidad de su pecado, y siendo Adán la cabeza federal de todos los seres humanos, todos hemos pecado en Adán. Adán pecó y el pecado de Adán se imputó a todos nosotros, y la evidencia de que todos nosotros hemos nacido con la simiente de Adán pecaminosa es la enfermedad del pecado, es la muerte. Nosotros morimos, vamos a morir y vamos envejeciendo todos los días. Y nuestro cuerpo sabe perfectamente de que el pecado verdaderamente es así. Pero Dios comenzó a anunciar su plan de salvación. Desde el Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, Él comenzó a anunciar de que no estaba todo perdido, sino de que iba a venir un Salvador. Y lo anunció por todo el Antiguo Testamento. Lo anunció cuando Dios hizo un pacto con Noé de preservación en el arca. Lo anunció cuando Dios por misericordia llamó a un hombre pagano llamado Abraham de Ur de los Caldeos e hizo un pacto de bendición generacional. Lo anunció cuando José, estando en Egipto, empezó a mostrar la libertad que iba a venir después de mucho tiempo de esclavitud. Lo anunció cuando Moisés libertó al pueblo de las garras del faraón y que recibió esas tablas de la ley en el monte Sinaí, en un nuevo pacto que se estaba haciendo una vez más. Dios siempre estuvo anunciando de la venida de un Mesías. Ese Mesías prometido, si ustedes me acompañan a Génesis capítulo 49, versículo 9 y 10, Génesis 49, dice el versículo 9 y 10, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, quiere decir se agazapó, se echó sobre como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Esto es una profecía, como verán en el título del capítulo 49. Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. Acuérdense que en Apocalipsis se lo presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Y dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo significa reposo, descanso en plenitud. Él es el que va a venir, nuestro reposo, nuestro descanso. Y a Él se congregarán todos los pueblos. En una profecía
ya estaba hablando desde dónde iba a venir el Salvador, de Judá. También vemos nosotros de que esa profecía nos muestra el versículo mismo del capítulo 49, el versículo 18, dice lo siguiente: tu salvación esperaré, oh Jehová. Este de quien se profetiza que iba a venir es el que trae, ¿qué cosa? Salvación. Tu salvación esperaré. Dice el versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¡Wow! ¡Qué profecía! Nadie en esa época entendía nada. Hoy nosotros podemos entender de que el Padre estaba hablando de un Salvador, de Cristo el Mesías, la roca de nuestra salvación. Este es el mismo que Isaías capítulo 9 profetizó acerca de este Mesías, de este Rey, de este Salvador. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y él se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Habían claras profecías de que un día iba a llegar ese Salvador. O sea que Dios no guardó silencio de que iba a venir un Salvador. La historia de la humanidad no estaba ajena a un Dios que anunciaba un mensaje de esperanza. Yo enviaré un Salvador. Ese Salvador, Jesús, es el Mesías prometido a Abraham. Pero también vemos nosotros de que Jesús era el profeta mayor que Moisés, el mensajero mayor que Moisés, el profetizado, el anunciado. O sea que este era el Mesías profeta, el que anunciaba, el que traía un mensaje, y también vemos nosotros de que esa profecía estaba anunciada. En Deuteronomio capítulo 18, dice el versículo 15 al 19, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. Dios otra vez ya estaba anunciando de que no solo iba a haber un Mesías, un Salvador, sino que iba a venir alguien que iba a traer un mensaje. Jesús no es un predicador, es el predicador. Jesús no es un profeta, es el profeta. Jesús no es un mensajero, es el mensajero. Él venía a traer el Evangelio, las buenas noticias. Como verán, Dios dice que iba a levantar a un mensajero que había que oírle. Dice el versículo 16: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego para que no muera. ¿Se acuerdan qué había pasado? Dios quería hacer de todo su pueblo un reino de sacerdotes, pero terminó siendo un reino con sacerdotes, porque el pueblo tuvo miedo, no quiso subir al monte de Sión, no quiso estar allí porque tenía terror. Entonces dijo: constitúyenos a un profeta, un mensajero que nos hable de parte tuya. Y claramente dice, versículo 17: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés.
y pondré mis palabras en su boca. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo no digo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me envió a decir? Y Él hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de Cristo. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio final. Porque el que no oye el mensaje de Jesucristo, el que no escucha la advertencia del mensajero del reino de los cielos, que es Cristo, el que no presta atención al mensaje que Él vino a traer a este mundo, no hay a nadie más para escuchar. Y el que cierra su corazón y no escucha el mensaje del Señor, no tiene otra cosa más que esperar el juicio y la condenación final. Como se darán cuenta, Jesús también ha sido llamado el profeta. Ahora, Jesús también fue profetizado y anunciado, según Hebreos capítulo 5, como nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote perfecto, el que fue constituido a favor de nosotros para presentarse delante de Dios. Y también Jesús fue llamado, nombrado, como el siervo sufriente, el que sufre. Isaías 53, ustedes pueden haber leído mucho, pero él dice, por ejemplo, como cordero fue llevado al matadero. Él sufrió nuestras culpas, pagó las consecuencias de nuestros pecados. Así que si hacemos nosotros una ilustración histórica acerca de el cumplimiento o la salvación lograda por Cristo, claro que iba a ser efectiva, claro que se iba a cumplir, porque Dios, el Padre, había planificado y había determinado que todas estas cosas iban a suceder. Por eso usted habrá visto que Jesús, estando aquí en la tierra, Él decía, deja que se cumplan las Escrituras, porque el Padre así lo había determinado. Ahora, vamos a ver la esencia de la cruz, cómo Jesús logró nuestra salvación, cómo Jesús consumó la obra y la tarea que el Padre le encomendó hacer. ¿Qué tiene esa cruz? Allí hay gloria, mis hermanos. En esa cruz, que para muchos es menospreciada, para otros desestimada, y tal vez para muchos banalizada, porque hasta los rockeros usan una cruz y no saben cuál es el significado. Mis queridos hermanos, 3 cosas quiero resaltar acerca de la esencia de la cruz. Lo primero que vemos en la cruz es una obra sustitutiva. Una obra sustitutiva. ¿Qué es la cruz? ¿Un lugar de placer? ¿La cruz es un lugar de confort? ¿La cruz es un lugar que todos los hombres anhelan llegar? No, la cruz es el peor lugar que un ser humano podría estar. Es la muerte más vergonzosa, es el dolor más grande y es la agonía más terrible que una persona pueda pasar. Jesús en esa cruz no tendría que haber estado. Jesús en esa cruz no merecía haber estado, ni siquiera cerca de ese lugar, porque no estaba dentro de Jerusalén, sino fuera de los muros de Jerusalén, como un desterrado, como alguien expulsado de la comunión del templo de Dios, como alguien desestimado por la sociedad, echado allí afuera en el desierto, en un monte llamado La Calavera, donde allí se sacrificaba y se mataba duramente a los peores delincuentes. Ese lugar no merecía Jesús estar. No tendría que haber estado allí Jesús, ni siquiera cerca de ese lugar. Pero sin embargo, en la cruz sucedió una obra sustitutiva. ¿Saben lo que es algo sustitutivo? Algo que sustituye, ¿saben lo que es esto? Alguien que toma el lugar de otro. Una de las picardías del pecado es sustituirme con alguien para sacar un favor. Me acuerdo en la época del secundario que siempre al más inteligente
se le proponía de que él haga los exámenes para otros y que firme como si fuera el más flojo, pero que había hecho el examen el mejor. Eso es una picardía del pecado, la sustitución. La sustitución se aplica en este mundo para muchas cosas, para sacar ventajas. La sustitución claramente es una alternativa para que aquel que no puede sea libre de algo para que lo haga otro que quizás sí puede. Algunas veces seguramente habrán visto algunos de esos tantos videos de un excelente futbolista que se disfraza de un viejo. Lo maquillan y lo hacen como si fuera un anciano. Y va a una cancha de fútbol y le dice, ¿puedo pasar a jugar? Y dice, abuelo, bueno, juegue ahí un poco. Pero este era un experto jugador que estaba disfrazado de un anciano. Primeramente intentó hacer algunos pases y se tropezaba y caía, y los jugadores renegaban con este anciano que estaba jugando allí. No sé si alguien vio ese video. Pero de pronto es como que algo pasó y empezó a dar una habilidad y una clase humillante de fútbol. Cómo le hacían los toques, los cañitos y tantas cosas y todo, wow. Lo que había pasado simplemente es que esa apariencia los engañó a todos, pero quien estaba haciendo realmente no era un viejo, sino un joven. En este mundo la sustitución se emplea para muchas cosas. Hay carnets falsos, muchos carnets que son sustitutivos. ¿Cuántas veces en un trabajo alguien que llega tarde marca la tarjeta del compañero amigo que llegó tarde? Le dice, marcámelo vos, por favor, para no perder el presentismo, y allí le marca la tarjeta. ¿Por qué? Porque se sacan ventajas sustitutivas. Pero este punto, yo no sé quién hubiera tomado el lugar. Yo no sé quién estaría a favor de que alguien vaya a tomar el lugar para morir por otros. Y la Biblia misma dice que nadie más que Cristo era el único que podía tomar ese lugar para morir por otro. Esta obra sustitutiva es gloriosa y es lo que nosotros llamamos un glorioso intercambio. Porque las buenas noticias que vienen del reino de los cielos es un intercambio. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que merecíamos la muerte en la cruz. Nosotros somos los que merecíamos toda la ira del Padre en su justicia por haber sido pecadores. Pero sin embargo, Dios el Padre, que había planificado que esto sea así, también había planificado que un día Él iba a enviar a su propio Hijo a tomar nuestro lugar, a morir en lugar de nosotros. Por esas razones que nosotros nos gloriamos en Jesucristo, cuando la Escritura dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es Cristo el que tomó nuestro lugar. Él es el que llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Él fue molido, dice Isaías 53, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El que no había hecho nunca un pecado, el que no había cometido nunca un pecado, de pronto fue tratado como el más vil pecador. El que nunca había ensuciado sus manos, ni sus ojos, ni su boca, ni su mente en el pecado. Sin embargo, Él tomó toda nuestra suciedad de nuestros pensamientos y todas las malas palabras e insultos y blasfemias de nuestra boca y todas las iniquidades que hicieron nuestras manos y a dónde corrieron nuestros pies y cada latido pecaminoso de nuestro corazón, que merecíamos la justicia de Dios para llevarnos a la muerte. Jesús tomó todo eso, porque Dios Padre había planificado de que Cristo iba a ser el Cordero del sacrificio, el que iba a morir para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por eso es que Él tomó nuestro lugar. Un cacique indio que había tenido una buena producción de su cosecha, había edificado un granero muy grande y resulta ser de que venían gentes de otras tribus a comprarle, a negociar porque había hambre en ese lugar.
Y él había puesto una serie de reglamentos. Y él decía que si encontraba a alguien que robe de las mercaderías, iba a ser sentenciado a recibir 50 latigazos. Y empezó a descubrir de que cada día faltaban cosas. Y empezó a descubrir que faltaban cosas todos los días. Alguien estaba robando. Y entonces él dijo, el que sea el ladrón va a pagar con 50 latigazos, porque yo lo he ordenado como una justicia para que se me respete. Descubrieron un día al ladrón y vinieron ante el cacique y le dijeron, encontramos al ladrón. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que darle los 50 latigazos para que pague su culpa. Pero ninguno se atrevía a decirle quién era el ladrón. Es en ese momento en que uno le dijo al cacique, con todo respeto, ¿aún debemos nosotros castigar sin piedad al ladrón? Claro que sí, porque así está establecido. Dice el cacique, el ladrón que encontramos es su propia mamá, es su madre que estaba robando. ¿Qué vamos a hacer? Y él dijo, vamos a dar los 50 latigazos al ladrón. La gente estaba impactada y no podía creer que no tenga piedad por su madre. Cuando la llevaron a la madre lista para atarla al palenque para ser azotada, apareció el cacique con el torso desnudo y dijo, que sea sobre mí los 50 latigazos. Porque mi amor por mi madre no tiene que opacar la ley. Y él puso su lugar, en lugar de su madre, para ser castigado. Es una ilustración simplemente para entender que no es por falta de amor lo que el Padre llevó a Cristo en la cruz. Es todo lo contrario. La gloria de su nombre estaba atada a su justicia. Por lo tanto, si su nombre debía ser glorificado por los siglos de los siglos, no podía él pasar por alto la violación de los pecados, sino que alguien debía pagar. Y lo hizo por amor de su nombre, lo hizo para la gloria de su nombre, pero también lo hizo por amor a ti y a mí. Porque Jesús tomó nuestro lugar. Yo sé que si nosotros hacemos un pequeño ejercicio de recordar algunos de los pecados que quisiéramos olvidar, lo tenemos presente. Yo quiero que sepas que por ese pecado, Cristo pagó ya la cruz del Calvario por ti. Él tomó nuestro lugar. También en la cruz no solo hay una obra sustitutiva, sino también que hay una obra penal. La palabra penal significa que hay una pena que debe ser pagada. La deuda de nuestros pecados la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese castigo que fue sobre Él y toda la ira que el Padre justa derramó sobre Jesucristo era la que todos nosotros merecíamos. Y claramente, al ser una obra no solamente sustitutiva, sino también penal, nos hace preguntar, ¿por quién murió Jesús? ¿Murió por todos los seres humanos? Porque si Él murió por todos los seres humanos, ninguno tendría que padecer en el infierno. Pero sin embargo, hay quienes, Jesús mismo dijo, van a ir a la condenación. Por lo tanto, claro está entender de que Jesús murió por ese pueblo escogido, a quien el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Si tu nombre estaba escrito en el libro de la vida, si tú eres uno de los escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, quiero que sepas que Jesús vino a morir por ti. Jesús tenía a su lado 2 personas condenadas y uno se arrepintió y fue salvado, y el otro no. Si la pena de su muerte era pagar el pecado de todos, entonces estos 2 estaban salvados. Pero claro es entender que la Escritura dice que aún
a uno de ellos le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La obra penal de Jesús en la cruz significa de que Él pagó la culpabilidad de los pecados de su pueblo. Dios descargó toda su santa ira sobre Cristo para pagar la pena y la culpa de ese pueblo escogido. Pero sin embargo, Romanos 2, versículo 5 dice que hay una ira reservada para los que no se arrepienten. Por lo tanto, hay una ira que ha sido derramada totalmente sobre Jesús, que pagó el precio de su pueblo. Pero para aquellos que por el corazón duro y no arrepentido, dice la Escritura, atesoras ira para el día de la ira y en la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Qué nos recuerda esta obra penal? Nos recuerda de que Cristo ya pagó y el sacrificio de Cristo fue suficiente. Si alguien necesita una ilustración, es claro entender que por una multa no se puede pagar dos veces. No se puede pagar dos veces, porque es ilegal, no se puede. ¿Alguna vez pagó una multa usted? ¿Sí? Nos tocó a veces pagar alguna infracción, alguna multa. Ahora, si yo voy a pagar mi multa que yo cometí, ahora está más complicado, ahora vienen fotomultas. No hay evidencia, mejor dicho, no hay forma de zafar de eso, ¿no? Hasta aparece nuestro rostro allí, ¿no? Bueno, cuando tenemos que pagar mi infracción, que tiene este costo, ¿sabe lo que significa llegar y que alguien te diga: no, usted no debe nada? ¿Cómo que no? Si aquí está, perfecto, pero aquí dice que ya fue pagado. Usted que dice: no, perdone, no sé quién habrá pagado, pero yo quiero pagar de nuevo. ¿Sabe qué? Lo van a sacar así. Porque no es legal, no puede pagar dos veces. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue sustitutiva y fue penal. Que se pagó una sola vez y para siempre el pecado de todo su pueblo escogido, de todos los tiempos pasados, presentes y futuros. No hay deuda. Porque ¿saben qué es el infierno? Es el lugar donde van a pagar los incrédulos, los que cerraron sus oídos y sus corazones a las buenas noticias que trajo Jesucristo a este mundo. Por esa razón es que nuestra salvación es tan grande, porque ya ha sido lograda, ya fue consumada. Jesús pagó nuestra culpa. Pero uno pregunta: ¿por qué castigar? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿No podría haber hecho otra cosa para perdonar? Claro que lo podría haber hecho, pero esto le daba mayor gloria. Por eso Jesús en Filipenses capítulo 2 resalta claramente por qué hizo esto. Filipenses capítulo 2 relata desde el versículo 5 la obra de la exaltación. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire ustedes cómo se humilló Jesús. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? ¿Obediente a quién? Al Padre que lo envió. Haciéndose obediente hasta, ¿qué cosa? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo resalta que fue la peor y la más vergonzosa muerte.
en la historia del cristianismo han habido muchísimos mártires, muchísimos, y han habido de todo tipo de muertes. Aún muchos fueron muertos en la cruz. El mismo apóstol Pedro pidió que se lo crucificara cabeza abajo. Pero saben, mis hermanos, este era Dios, el que se encarnó y vino a morir en la cruz. Y dice por qué lo hizo. Por lo cual Dios, que habla del Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y ahí está el tema, para la gloria de Dios Padre. Jesús vino a glorificar al Padre con la obediencia de la salvación. ¿Y cómo lo logró? En la cruz, Él dijo, tetelestai, que quiere decir consumado es. Y el significado es, la deuda fue pagada. O usted puede pagar esa deuda. La deuda la pagó Cristo. No solo en la esencia de la cruz encontramos una obra sustitutiva, sino también una obra penal, pero también una obra satisfactoria. ¿Por qué satisfactoria? Porque alguien quedó satisfecho. ¿Quién quedó satisfecho? Pues el que lo envió. El Padre envió al Hijo porque su ley había sido violada, su justicia había sido quebrantada. Por lo tanto, Dios tenía que satisfacer su justicia. No es posible que tratemos nosotros de imaginar nuestra justicia, que es como un trapo de inmundicia, con la justicia de Dios. Pero para que usted se dé una idea que aún nuestra justicia, tan sucia como es la del hombre, busca satisfacer su justicia, pero nosotros le llamamos venganza. ¿Sí o no? ¿Cómo se siente usted cuando alguien obra con injusticia? ¿A cuánto le gusta que lo insulten en la calle sin haber hecho nada? Mire, nosotros podemos tener una hermosa aureola dorada que brilla con una santidad impresionante. Pero falta que alguien nos diga algo que nos ofenda o que nos provoque ira, que entramos a desatornillar la aureola, ¿no? Y empieza el volcán a querer erupcionar. Porque ¿qué es lo que nosotros buscamos por naturaleza? Es venganza. Dios no busca venganza, aunque algunos textos dicen, mía es la venganza. Esa palabra está haciendo referencia más bien a la aplicación de su justicia en juicio. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que cuando pareciese de que hacemos justicia, nos sentimos satisfechos. Están pasando cosas terribles en nuestra sociedad. Hoy en día atrapan a un ladrón y la gente hace justicia por mano propia. Habrán visto linchamientos que publican por distintos lugares. Después que lo han pateado, alguien dice, ya está, es suficiente. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué alguien se frena? Porque ya cuando sació su justicia de odio, de venganza, de ira, empieza a sentir una mezcla de emociones y sentimientos diciendo ya está, es suficiente. Y de pronto, si dejamos media hora más, va a terminar limpiándole la herida. Porque ese vaso de justicia del hombre tiene su límite hasta cuando se sacia por iniquidad. Pero Dios preparó vasos de justicia. Dios no obra en iniquidad como nosotros, porque en Él no hay pecado. Aunque mencionemos la palabra, la ira de Dios es santa.
y es justa. No es como la ira de nosotros, de que somos capaces de patear la heladera y romper todos los platos y patearlo al perro y hacer cualquier cosa, porque la ira del hombre está contaminada por el pecado. La ira de Dios es santa y está impregnada de justicia. Por lo tanto, cuando el hombre pecó y pecó de continuo y ofendió a Dios de continuo, el hombre merecía pagar. Y es cuando el plan de Dios se puso en marcha desde Edén, lo que había Él planificado desde la eternidad, de que iba a venir un Salvador. Y como Dios designó que Cristo, su Hijo, sea el único que aplaque su ira, era el único que debía morir. Porque hubiésemos preferido de que Dios envíe un par de arcángeles y lo maten allí. No. Solamente el Padre se satisface en la justicia lograda por el Hijo. Y como usted y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo, lo que estamos unidos a Cristo por el plan soberano de Dios Padre, cuando Cristo muere por nosotros, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Todo esto es salvación consumada, lograda. Falta la aplicada, que eso nos va a tocar el próximo miércoles. Pero lo que tenemos que ver nosotros es que hay algo que hizo el Señor. Dios se sintió satisfecho por la obra de Cristo. Para nosotros, la obra de satisfacción del Padre nos trae garantía de paz y de seguridad de que no hay que pagar 2 veces por el mismo pecado. Y que Cristo en todos nosotros es nuestro Salvador. Porque Él ya pagó nuestros pecados, ya la justicia de Cristo se aplicó en nosotros. Por eso es que nosotros podemos decir, gracias Señor. Hebreos capítulo 9, ya voy terminando. Hebreos capítulo 9, encontramos nosotros un precioso texto que nos dice el versículo 27 y 28, lo que se logró en esta satisfacción de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Hebreos 9, versículo 27 y 28. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo se terminan las oportunidades de salvación en este mundo? Cuando me muero. Cuando alguien muere. ¿Sí o no? Porque después del muerte viene el juicio. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si usted le cree la palabra y no está seguro de que si usted es salvo, bueno, todos los días es día de salvación, dice la Escritura. Todos los días. Porque cuando alguien muere, ya no hay oportunidad. Por lo tanto, esa satisfacción de la salvación lograda la vemos nosotros en Cristo Jesús, vigente hasta el día de hoy para todo aquel que en Él cree. ¿Usted cree en la obra sustitutiva, en la obra penal y en la obra satisfactoria de Cristo lograda en la cruz? Si cree de todo corazón, confiese que Jesucristo es su Señor, es su Salvador. Confiese que sus pecados han sido perdonados, limpiados y lavados para siempre por la sangre del Cordero de Dios. Confiese que Cristo es para usted su Salvador y su Señor, y será salvo. Por eso es que la garantía de los creyentes está en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y la salvación lograda es para siempre, porque Él ya gritó en la cruz, consumado es. Ya está todo terminado.
Han pasado 2000 años desde que Jesús se sentó en su trono de gloria, porque ya consumó la tarea que el Padre le dio a hacer. Muchas veces dije esto: a más de uno nos hubiese gustado que Jesús no se haya ido de la tierra. Apenas estuvo 33 años aquí en esta vida. ¿Quién hubiera querido que Jesús ya tenga 2017 añitos si le festejamos a Él todos los años el cumpleaños? Pero Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Padre planificó la salvación. Porque yo la logré, la salvación, ya la consumé. Pero a ustedes les falta la aplicación de la salvación. Y el que viene, el que es enviado por mi Padre, el que yo les enviaré, es el Espíritu Santo. Él nos aplica la salvación regenerándonos, transformándonos, haciéndonos nacer de nuevo. ¿Entiende por qué nos convenía? Porque si Cristo todavía estaba vivo aquí entre nosotros con 2017 años de edad, qué lindo sería escucharle, pero mientras tanto toda la gente se iba muriendo sin la salvación. Porque nuestra salvación es trinitaria. El Padre planifica, el Hijo la concreta y el Espíritu Santo la aplica. El Espíritu Santo es Dios. Y es Dios con nosotros, es Dios en nosotros y es Dios sobre nosotros. Y el último punto: ¿qué beneficios logramos con la salvación consumada? Muchos, pero vamos a nombrar algunos por lo menos para terminar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Es un texto muy conocido, pero claramente nos dice uno de los principales beneficios. Fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos, hoy estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor no tiene paz con el vecino, a lo mejor no tiene paz con el jefe de trabajo, menos con la suegra, pero ¿saben, hermanos? Para con Dios tenemos paz. Con Dios hay paz. ¿Por qué? Porque Cristo logró que seamos justificados, porque la justicia que Él ganó se nos imputó a nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice otro beneficio. ¿Cuál será? Dice: ahora pues, ninguna, diga conmigo ninguna. Bueno, eso es un susurro, diga conmigo ninguna. ¿Ninguna qué? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y usted dirá: pero ¿cómo si vemos nosotros que en otras partes del mundo están encarcelando condenados a cristianos? Hermanos, eso no es una condena. Y que a los que los condenan a muerte, la muerte es una ventaja. Porque delante del Padre ya fuimos justificados. Estamos en paz. Jesús pagó nuestra deuda. Por eso dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ven la coma allí? Eso es para que no vayamos todos: ¡ah, qué lindo! Frene, porque hay una nota, una postdata aclaratoria. Porque todos podemos decir: ¡ah, ya no hay condenación! ¡Vamos, que dale! No, frene. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el mismo capítulo 8, versículo 14, identifican quiénes son los que andan en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Pero qué beneficio saber que no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu. ¿Para quién no hay ninguna condenación? Para los hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Han dado tribulado últimamente? Ahí dice, tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice, como está escrito. Diga conmigo, está escrito. ¿Sabe qué es esto que está escrito? Es un documento legal, es un decreto del rey, es Dios el Padre que planificó esto. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y agrega, por lo cual estoy seguro, esa es nuestra garantía, la obra de Cristo consumada en la cruz nos trae esta seguridad, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay tantos textos para ver, tantos. 2 Corintios 5:18, fuimos reconciliados por medio de Cristo. Tantas promesas hechas realidad. Pero damos gracias al Padre que derramó toda su ira por nuestros pecados sobre Jesús. Damos gracias porque Él puso su vida en sustitución por nuestra vida. Por eso sabemos que Dios quitó el pecado de en medio y quedó satisfecho. Por eso ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. El próximo miércoles vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo aplicando la salvación en nosotros. Perdón si me extendí un poquito, pero llueve tanto y está nevando, creo que no hace falta salir corriendo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, es verdad que a nosotros, tus hijos, al comprender tu palabra, decir gracias nos resulta tan poco. ¿Cómo poder decirte o cómo poder expresarte? Pero sé, Señor, que tu gozo es cumplido y eres grandemente glorificado cuando el Espíritu Santo ha dado testimonio en nuestro espíritu que somos hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Oh, qué maravillosa obra la cruz. Qué maravilloso lo que hiciste. Te admiramos, te amamos. Eres todo para nosotros. Aún no comprendemos lo que significa que ya no hay condenación. Que aunque pecamos, no tiene el veneno de la iniquidad, porque fue totalmente aniquilado en la cruz por Cristo Jesús. El pecado que pecamos nos recuerda la maravilla de la gracia y la misericordia de la cruz del Calvario. Y aún el pecado que cometemos hoy por hecho, por acción, por omisión, por pensamientos, y el Espíritu Santo nos convence, es para clavarnos de rodillas y decir: gracias, Cristo, porque este pecado tú lo pagaste en la cruz. Ayúdame a ser fuerte, ayúdame a huir y a vencer de la tentación, para glorificarte con mi santidad progresiva cada día, para ser como ti, Señor. La gloria y la honra sea para Jesucristo.
Amén.